Con nosotros Dinali Santa María, abogado, está explicándonos en relación a lo que está sucediendo en la actualidad política, pero también jurídica de nuestro país. La ley de amnistía, por un lado se ofreció en campaña electoral, por el otro lado es una necesidad para la reconciliación, el reencuentro entre los venezolanos a fin de lograr avanzar hacia el bienestar tan anhelado por todos. El ingrediente económico, como usted bien lo señalaba en la primera parte, juega el papel fundamental de todo lo que se está viviendo, tomando en consideración que es el principal problema que tiene el venezolano, aunado al tema de la inseguridad, pero el aspecto económico ha sido abordado por el aspecto judicial, allí que la hemos invitado para su análisis. Ley de amnistía, decreto de estado de emergencia, son aspectos jurídicos, evidentemente, pero también tienen una dosis política de gran envergadura. Bueno, fíjese una cosa, yo creo que más allá de una campaña electoral y de una oferta electoral, la ley de amnistía es una necesidad, es una urgencia, porque quienes están privados de libertad no son delincuentes comunes, quienes están privados de libertad son jóvenes universitarios, que en el ejercicio de sus derechos constitucionales a la protesta ejercieron una denuncia y dijeron no me gusta, y ciertamente nadie puede ser privado de libertad por denunciar lo que a bien considere no está bien, y por decir manifiestamente no estoy de acuerdo. Esto no quiere decir que vamos a patentar el delito y que vamos a darle patente de corso a cualquiera para que en el uso y el derecho de protestar destruya la propiedad, afecte y violente a las demás personas, cosa que no fue lo que ocurrió. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un sinnúmero de jóvenes, aún sin entrar en la notoriedad de los grandes personajes políticos, sino que quienes están privados por razones políticas son estudiantes universitarios, muchos de ellos estuvieron privados de libertad siendo aún menores de edad, además confinados en calabozos comunes, con presos comunes, con el riesgo que esto implica. Entonces, el tema de reconciliación implica decir, yo no puedo pedir que maten a quien mató a Génesis en Valencia, pero sí necesitamos que quien asesinó a esa joven cumpla la condena que corresponda. Y no podemos entonces permitir que los jóvenes que como Génesis estaban en la puerta de su casa, ni siquiera haciendo uso de ninguna herramienta de violencia, excepto alzar la voz y decir no estoy de acuerdo, pagara tan caro el derecho a disentir con la muerte o con la vida en este caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no es una situación de oferta electoral, es una necesidad. Los padres, los estudiantes, los profesores universitarios, y lo digo de este lado... Si ese hecho no se da, doctora Santa María, el ambiente se pone más tenso. No, es que yo creo que nosotros estamos en el camino para que se dé la ley de amnistía, para que se corrijan los errores, evidentemente no con la vertiginosidad que queramos. Mucha gente considera que no es suficiente que el presidente vaya a rendir cuenta, que no es suficiente con que guarde silencio y respetuosamente escuche la réplica del presidente del Parlamento. Yo creo que sí es mucho, no es que es poco, es que es mucho, porque resulta que lo ordinario se convirtió en Venezuela en lo extraordinario. Lo ordinario era que el presidente viniera a la Asamblea Nacional a rendir cuentas como una situación de mero trámite, de mera formalidad, y resulta que todos lo vimos como una gran noticia, y cuando digo todo, hablo dentro y fuera de Venezuela. O sea, la gran noticia para las grandes cadenas informativas era, wow, el presidente del Parlamento va a rendir por primera vez ante una mayoría opositora su memoria y cuenta. Entonces sí es un hecho muy significativo. ¿Qué quiero significar con esto? Que se va a entrar algo que es absolutamente común en cualquier país del mundo, que es común que el Parlamento debata la viabilidad, la pertinencia, la necesidad de una ley de amnistía. Pero hay colegas de usted que han manifestado que el decreto de emergencia es prácticamente una segunda ley habilitante. Bueno, eso es otra cosa. Cuando estamos hablando del decreto de emergencia, constitucional y legalmente hablando, el presidente entonces daría a un lado las funciones de la Asamblea. No, no, para nada. Es que fíjese, cerramos un tema que tiene que ver estrictamente con la ley de amnistía, que tenga usted la más absoluta certeza. Saldrá, se aprobará y beneficiará a quien tenga que beneficiar. En el tema del decreto económico, mi opinión muy particular es que es un habilitante más. ¿Qué estamos haciendo? Intentando por todos los vías o por todas las vías, en este caso quienes asesoran al presidente de la República, al partido de gobierno, bypassear la Asamblea Nacional. En vista de que no me van a aprobar otro habilitante, estando habilitado casi todo el periodo constitucional, incluyendo el de él y el del presidente Chávez, para hacer literalmente lo que les diera la gana. Lo que hicieron fue raspar la olla y quebrar al Estado.
Escuchaba a la diputada Elsa Solórzano temprano a las horas del mediodía y ella decía, mira, es tanto como que un padre de familia llega a su casa y le diga, mire, quebré la casa, arruiné la familia, pero ahora vengo detrás de tu cheque, de tu tarjeta de débito, de tu tarjeta de crédito, que me la vas a endosar a mí para que yo la siga gastando, además, como me dé la gana, sin ningún control. En consecuencia, tenemos que alertar, uno, el interés del régimen de insistir en la condición de obviar un poder originario como el Parlamento Nacional. Ahora, ¿cuáles son las bondades? Más allá de lo obvio, si efectivamente tuviese aspectos rescatables ese decreto de emergencia económica, pues entonces sencillamente, como hablamos en el primer bloque, la necesidad económica se impone sobre todo lo demás. Sin embargo, cuando usted designa a un sociólogo como jefe del gabinete económico, ya intuimos que la situación es más ideológica que económica. Cuando usted habla y ve al vicepresidente de la República, o escucha al vicepresidente de la República reiterar que se mantendrá la política económica y que debemos luchar contra la guerra económica, pues entonces estamos viendo que ese decreto no está orientado sino a colocar más controles y va tras los impuestos de quienes ya estamos estrangulados financieramente hablando, y además pone en riesgo el patrimonio de lo poco que queda vivo en el sector privado, porque el decreto permite echar mano vía confiscación y expropiación de cualquier ente productivo que haya en el país. Entonces ya esto deja de ser un interés meramente político y económico y jurídico para convertirse en una situación estrictamente social. La sociedad tiene que estar alertada, en pie de lucha contra una situación de imposición a la castración de lo poco que queda del aparato productivo, porque un país que tiene que importar el 70% de lo que consume y el Estado con una política de confiscación y de expropiación todavía viene a echarle mano a lo poco que queda, bueno, nos comeremos entre nosotros mismos. Finalmente, doctora Santamaría, en medio pues de toda esta disyuntiva, la Asamblea Nacional, incluso el presidente Ramos Alup anunciaba el día de la instalación del Parlamento que en 6 meses había sido un acuerdo político, ellos buscarían una salida a toda esta crisis. El gobierno ha manifestado en 6 meses, piensa la Mesa de la Unidad derrocar al gobierno, y ellos han sostenido, bueno, que hay varios los mecanismos legales, constitucionales que establece ese cambio. Ustedes en las clases, en el día a día, en los tribunales, analizan también ese aspecto. Pero es que fíjense, la oferta política, le reitero una vez más, es distinta a la jurídica. La jurídica tiene unos mecanismos constitucionales que van desde un referéndum revocatorio hasta una constituyente para cambiar lo que se tenga que modificar en la Constitución. Yo creo que ninguna de las dos cosas es una prioridad, que la prioridad es que nos tenemos que sentar, gobierno y Parlamento, a buscar las soluciones del país. Y quienes se oponen a ese diálogo, que hay contraposición, no, duda, muy volátil de ambos bandos. Sin duda va a quedar estéril, porque el diálogo es absolutamente necesario. ¿Qué ocurre? Que si es un hecho cierto, que si el gobierno se niega a recapacitar y a rectificar y a tener un diálogo sincero, pues entonces, si no cambia el gobierno, como ya lo han afirmado los más altos voceros de la Mesa de la Unidad, pues entonces tiene que irse el gobierno. Muchas gracias, doctora Santamaría, por la información que nos ha aportado a través de Telered.tv.